Ahora que dimos una mirada a esa estructura ahí del ser, podemos dar una mirada en el efecto devastador del pecado, ¿tá? Que vino como a través del consumo del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Vimos que Adán era un alma conectada con Dios por el espíritu que le fue dado antes de pecar en el huerto del Edén. Él fue creado vivo para Dios, o sea, unido, conectado con Dios. Todos conocen bien la historia de la caída del hombre, ¿tá? Todos saben que el diablo en forma de serpiente le propuso a Eva comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ella comió y compartió con Adán, ¿tá? Dios les había dicho que el día que comieran de aquel fruto ciertamente morirían, y de hecho fue lo que sucedió. Ahí la palabra morir entonces tiene que ver con desconexión o la muerte espiritual que les he hablado hasta ahora en el video. Si prestamos atención a ese tema, se va a ver que el tema del pecado del Edén no pasa por la muerte física, sino por la muerte espiritual, ya que Adán y Eva no murieron físicamente, sino que murieron espiritualmente. Esa fue la advertencia que Dios les dio y que ellos ignoraron. Así que estaban vivos físicamente, pero perdieron la conexión con el ser de Dios, por lo cual su alma desconectada de Dios ahora estaba a servicio de otro señor, ¿no? ¿Quién es ese señor? Es el diablo, el que los engañó, quien los arrastró a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por ese hecho se apoderó del alma del hombre, ¿no? Adán y Eva, conectados con Dios, tendrían deseos de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero ahora, desconectados de Dios, los deseos de Satanás van a estar en primer lugar en el corazón y en la mente de ellos, ¿tá? Y ahí hablamos del corazón y la mente mística, como dije recién. Por eso Satanás en persona va allí a apoderarse del alma de Adán y de Eva para poder arrastrarlos al infierno, ya que con un alma impura no se puede, o sea, es obvio que con un alma impura no se puede entrar al cielo puro de Dios. Aquí quiero destacar que la Biblia nos informa claramente que el juicio eterno es un juicio preparado para el diablo y sus ángeles. Y por eso Satanás, para vengarse, buscó arrastrar a Adán y a Eva hacia ese juicio, ¿no? Junto con él, haciéndolos pecar en el Edén, apropiándose allí del alma de ellos. El infierno no fue hecho para el hombre, es un juicio para Satanás y sus ángeles. Pero como el humano se desconectó de Dios y se conectó a Satanás, haciéndose siervo de él por el pecado, mientras el ser humano esté en condición de injusticia, si se muere sin el perdón divino, debe ir con su padre, el diablo, al mismo juicio de condenación, ¿no? Entonces vean como que esto tiene hay una lógica ahí que debe ser entendida, no es un asunto que uno llega y va a creer lo primero que uno quiere, ¿no? Uno tiene que ir a la palabra de Dios y ver allí todo este contenido para poder entender bien y tomar esa decisión de salvación que la voy a ir presentando obviamente de a poco a medida que voy dando estas explicaciones. O sea, ese es el tema para el próximo video, porque acá estamos hablando de lo que es la injusticia humana, la caída de Adán y Eva, cómo eso nos afectó, ¿no? O sea, en resumen, comer del fruto del árbol prohibido desconectó a Adán y a Eva de Dios, dándose así la muerte del espíritu, lo cual corrompió el alma con su corazón y mente, y esa corrupción alcanzó entonces, ¿qué cosa? Alcanzó el cuerpo físico, el cual está a servicio de los designios del alma, y es la expresión abstracta y pública del mal en forma de sentimientos, de pensamientos y de acciones. Esa información es sumamente relevante, sumamente importante. Todo esto que estamos hablando ahora es sumamente importante porque le va a dar un poder especial al tema pecado, va a potenciar esa problemática y se va a requerir entonces la intervención de alguien que pueda solucionar ese problema, ¿no? Pero volvemos entonces al tema ahí que estaba planteando, en estado de corrupción, ¿no? Ahí Adán y Eva en estado de corrupción mágica, digamos así. Adán y Eva están entonces excluidos ahora de la gloria de Dios, o sea, están condenados al juicio eterno, ya que la paga del pecado es muerte, o sea, separación eterna de Dios. Quiero hablar ahora del pecado como producto de la injusticia del ser. Esto es otro tema. El acontecimiento ahí del Edén es un acontecimiento bien complejo. Podemos decir que comer el fruto
¿tá? Fue el pecado que trajo el pecado. ¿Tá? Tenemos allí el pecado de comer el fruto que trajo el pecado de la muerte del ser, que es la desconexión con Dios, lo que trajo también el pecado como producto del ser, de un ser injusto. Ese producto son, ahora estamos hablando de las famosas malas obras, ¿tá? Es un producto de la injusticia humana. A los sentimientos y pensamientos, por ejemplo, son malas obras abstractas, ¿tá? Que contaminan más aún el ser y son computadas por Dios segundo a segundo como hechos prácticos, irreversibles y no arreglables. ¿Tá? O sea, es imposible deshacer un pensamiento malo cambiando de idea, ¿tá? Y pensando en alguna cosa buena. Lo malo que se hizo es un hecho consumado. ¿Tá? Lo que pensaste mal no se puede despensar y no se puede, y lo que sentiste en tu corazón no lo podés desentir. ¿Tá? Jugando con palabras, ¿tá? Para ayudar a comprender, no hay cómo deshacer eso. Son cosas que quedan registradas, ¿no? En la vida, en la línea de tiempo de la vida del ser humano, ¿no? Entonces es fundamental acá entender el poder del árbol de la ciencia del bien y del mal en relación con la estructura del ser humano. ¿Tá? Existía una incompatibilidad entre esa ciencia o conocimiento del bien y del mal con el soporte del hombre. ¿Tá? Es como querer instalar, por ejemplo, un sistema operativo Windows 7 en una máquina Pentium 5. ¿Tá? Para los que no saben, esta máquina es una cosa prehistórica, es imposible hacer tocar Windows 7 en un Pentium 5. ¿Tá? El hombre creyó que era lo que él pensaba, que instalando esa ciencia en su ser podría dominarla, ¿no? Ser como Dios, ¿no? Podría dominarla, pero se equivocó tremendamente porque el único que tiene compatibilidad con esa ciencia es Dios, porque su soporte espiritual le permite saber el bien y el mal y solamente obrar el bien, lo que hace de Dios el único ser puramente justo de todo el universo. Entonces Adán, al consumir el fruto prohibido, se apropió de algo que no tenía estructura para soportar, volviéndose un conocedor del bien y del mal, pero un practicante del mal desde el sentimiento, el pensamiento y la acción. Entonces Adán se transforma entonces en el polo opuesto de Dios, del Dios justo, volviéndose entonces una criatura injusta. Así que tenemos ahí los dos polos opuestos. Esa es la situación de pecaminosidad, ¿no? Espiritual de Adán y las consecuencias de eso, ¿no? Cómo eso, cómo eso lo afectó. El bien que Adán y Eva practicaban, ¿no? Porque ellos también practicaban, ¿no? Supuestamente el bien, ese bien que practicaban ante el ojo meticuloso y exigente de Dios, era un bien que estaba fallado, digamos así, ¿no? Es defectuoso, constantemente ahogado por un caudal infinito de pensamientos y sentimientos inicuos ocultos en el corazón del hombre, ¿no? De Adán allí, en los ojos de los... eran cosas ocultas a los ojos de los otros humanos en la sociedad de Adán, ¿no? Pero no podían ocultarse esos sentimientos y pensamientos ante los ojos de Dios. Así Adán y Eva hacían también como nosotros, ¿no? Buenas obras. Y debido a o sea, lo hacían debido al conocimiento que tenían del bien y del mal. Pero esas buenas obras provenían de un alma desconectada de Dios, o sea, un alma muerta para Dios, y eran aplastadas por el caudal infinito de pecado, del pecado abstracto, digamos así, ¿no? Por usar una palabra ilustrativa. O sea, en resumen, las buenas obras no podrían jamás reconectar a Adán a Dios. No podrían resucitarlo de esa muerte espiritual. Sus hechos buenos no podían borrar sus malos sentimientos, malos pensamientos y ni malas acciones en la línea de tiempo de su vida, digamos así, ¿no?